Hola, hola compañeros y compañeras de pedagogía, ya estamos aquí nuevamente en nuestra materia auxiliar de la comunicación educativa. Y una vez que hemos analizado y que hemos entendido que la educación es una forma de comunicación y que así lo debemos de ver y que así lo tenemos que visualizar y sobre todo que así lo tenemos que practicar, tenemos que hacer que el joven, el educando, no solamente nos escuche y nos ponga atención, que ya es una ganancia, sino que ahora tenemos que hacer que participe, que sea activo, que deje su pasividad y se convierta en parte importante dentro de la clase, aportando información, dando datos, dando opiniones, comentarios, sugerencias, inclusive llegando a caer en el debate, en la discusión con otros compañeros, pero obviamente en un debate positivo, en donde las descalificaciones o las malas palabras sean hechas a un lado y que prevalezca el argumento lógico congruente con el cual se va a demostrar a quién le asiste la razón, porque todos los demás que escuchamos, pues por nuestro sentido lógico sabremos quién es justamente quien tiene la razón. La comunicación, por tanto, su clave o su punto fundamental es justamente la interacción, la interactuación, donde yo sujeto activo maestro, no soy el que me voy a aventar la hora, la media hora o más de una hora, hable y hable, exponiendo la clase. Sino que en ese tiempo el sujeto pasivo, que son mis educandos, debe ser también parte activa y por momentos ellos son los que deben de hablar y yo escuchar y yo atender. Y tratar de que no solamente se hable por un sentido común o por una lógica. Todos tenemos un sentido común, entonces podemos opinar, hablar y comentar. Lo importante es que ellos aporten información, aporten datos. Porque muchas veces el alumno, como decimos coloquialmente, es muy chorero y nunca faltan los alumnos choreros. Tipo cantinflismo que te hablan y te dicen un montón de cosas y al final no te dicen nada. Entonces, esos, pues tenemos que, si bien no hacerlos a un lado, pero sí, por ejemplo, identificarlos. Para que no nada más siguen hablar sin ningún sentido, sin ninguna razón, reitero. Entonces tenemos un sentido común, una lógica, en donde podemos dar una opinión, pero lo importante, aparte de la opinión, es aportar datos, aportar información. Ya te decía yo que una técnica que se maneja mucho, y creo que usted la ha manejado, es la famosa lluvia de ideas, pero dale un orden, una organización. Cuando das un trabajo son pocos los que participan, son pocos los que opinan o los que a ver quién trae información o qué es lo que investigó, son tres, cuatro, no, debemos de buscar la manera de que todos, como te decía, salvo tu mejor experiencia y mejor conocimiento, pues por filas. A ver, fila uno te va a tocar a ti pues las causas de la revolución, fila 2 te va a tocar a ti personajes principales de la revolución, fila 3 te va a tocar a ti las batallas más importantes de la revolución, fila 4 te va a tocar a ti las consecuencias que trajo consigo la revolución mexicana y sobre esto vamos a hacer que tengamos un jefe, un responsable en cada fila, para que él coordine a todos y cuando llegue la exposición de la clase, o la clase que ya ellos saben de qué va, de qué vamos a ver, pues yo hago una pequeña introducción y ahora sí, fila uno representante o jefe, que nos tienen que decir dentro de las causas, a ver, uno por uno, cuáles fueron las causas de la revolución mexicana, entre otras, o entre todas. De esta manera logramos que aporten ellos, que den información y no solamente se limiten a opinar, bueno, malo, etcétera, etcétera, y así por el estilo. Pero ya ustedes con el tiempo, con su experiencia, sabrá qué mejores técnicas, qué mejores métodos emplear para lograr esa interacción, esa interactuación entre el educador y los educandos, entre el maestro y sus alumnos. De tal suerte que por momentos se escuche la voz del maestro, por momentos la voz de los alumnos, en donde se haga un bonito intercambio de conocimientos, de conceptos, de términos, y al final, para que esto no quede divagando y darle su lugar a los jóvenes, bueno, ya hemos expuesto todo eso, hagamos un pequeño resumen, jóvenes, un pequeño dictado de lo que se ha dicho acá, tomando lo que dijeron los fulanos, sultanos, lo que habló, etcétera, hagamos el siguiente resumen dictado.
Sí, para que tenga una forma y tengamos un documento base, un documento soporte, sobre el cual va a venir el examen y sobre el cual, comparos ante cualquier reclamo de un padre de familia o de un alumno que no damos clase, no decíamos, pues ahí están los cuadernos. Ahí están y puedo traerle cuadernos de 3 4 alumnos y todos tienen el mismo apunte, porque yo tengo esto y si su hijo dice que no, pues entonces a ver que él le muestre su cuaderno, que a lo mejor seguramente ni los apuntes tiene. En cambio tengo 5 cuadernos de apuntes compañeros, donde va usted. En fin, tenemos que hacer que, o entender que la educación es un proceso de comunicación. Y tenemos que entender que esta comunicación puede estar sujeta a interrupciones, a intervalos o a situaciones que de repente no llega el mensaje correctamente a los educandos. No solamente porque están distraídos, no solamente porque están dormidos, no solamente porque están en otro mundo, sino porque pueden tener algún trastorno fisiológico. Digo, quienes no hemos sufrido una gripa, quienes no hemos tenido un cuerpo cortado o un dolor de cuerpo y cómo nos sentimos, o sea, todo, menos jugar, menos poner atención a nada de esto. Quienes, pues tal vez, no, afortunadamente, ninguno de nosotros ha tenido algún padecimiento visual, pero hay alumnos que son tímidos y no se atreven a decir que no alcanzan a ver. Y para colmo de males, se van hasta atrás. Y en consecuencia, pues tienen ese problema de que no toman bien la nota, no toman bien lo del pizarrón, el cuadro sinóptico, el mapa mental que hicimos, y esto les va a cumplir su enseñanza, pero nunca se atreven a decirnos esto, hasta que el papá o la mamá o el director o el prefecto nos lo dice. ¿Por qué tiene ese alumno hasta atrás? Bueno, pues, él se sienta allá, yo no les vengo aquí a decir dónde se van a sentar, es que ese alumno debe sentar siempre acá adelante por este problema. Bueno, y hasta apenas me enteré. Ya a mitad de año escolar o de semestre me entero de que este alumno tiene ese problema, esa complicación. Por esto he invitado y hemos tratado un poquito de ir más allá de lo que dice nuestro temario, de conocer un poquito más de los trastornos fisiológicos, psicológicos que tienen los alumnos en sus diversas etapas. Por ejemplo, en preescolar, pues ahí es donde se empiezan a desarrollar o ahí inician la mayoría de estos males o estos trastornos. Y ahí, pues tratar de ser acuiciosos y detectar a este tipo de alumnos con este tipo de problemas, vuelvo a repetir, pues para encaminarlos, para encauzarlos y para darles un trato dentro de lo que viene siendo el salón de clase muy especial y no que sean nuestros preferidos o nuestros consentidos. Tengamos presente que hay jóvenes o niños que pueden tener problemas al hablar. Y como ha habido la amarga experiencia de que al hablar se ríen de ellos, se burlan de ellos, pues solamente vamos a tener niños que no quieran participar, que no quieran exponer, que no quieran tomar la palabra, pero sin llegar al fondo, inmediatamente juzgándolos de antisociales, de flojos, de negligentes, lo que usted quiera. Entonces, no somos expertos, pero tengamos un poco de conocimiento de la dislalia, de la tartamudez, de la miopía, del daltonismo y cuántas trastornos más pueden padecer nuestros alumnos sin que nos demos cuenta. Y tratar en la medida de lo posible de poderlos ayudar. El hiperactivo, como la vez pasada una compañera nos decía en clase, cómo lo manejaban algunos maestros y cómo otra maestra de plano no supo manejar a este tipo de alumno. Entonces, como puedes ver, nuestros alumnos pues son únicos, son irrepetibles, son diferentes y por tanto hay que tener esa cualidad de poder visualizar, de poder percibir este tipo de alumnos y poderlo saber en la medida de lo posible, en la medida de nuestras posibilidades. Pero lo primero, pues obviamente hacerlo de conocimiento de la autoridad, de los padres de familia, que reitero, se supone, ellos lo saben, pero muchas veces inclusive por cuestiones X, nunca lo llegan a decir o tardan en decirnos que su hijo tiene tal problema o tiene tal situación. Quizás porque quieren que su hijo lo tratemos como tal y no le hagamos una especie de separación de los demás integrantes del grupo. Pero todo esto, vuelvo a repetir, va con la intención de entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje como proceso de comunicación está sujeto a muchas interrupciones, a muchas barreras, a muchos obstáculos, que a veces los encasillamos nada más en que pues mis alumnos son o X alumnos son flojitos,
son negligentes, no ponen atención, lo que usted quiera, cuando en realidad a lo mejor es otra la razón por la cual ellos sacan bajas calificaciones, ellos no aprenden bien, nos vamos por la fácil del flojo, del negligente y cosas por el estilo. Hemos analizado una gran cantidad de barreras que pueden darse dentro del proceso de educación, dentro del proceso de comunicación de educación. Algunos temas no descarto los has visto en esta materia: psicología educativa, bases biológicas de la educación, en español o lectura y redacción, o en civismo inclusive. Eso de los riesgos de la juventud, que son las famosas, la sexual trae consigo, las famosas infecciones de transmisión sexual y otros aspectos como son el alcoholismo, el tabaquismo, pues se los he dado yo en civismo, pero pues tengamos presente también, quizás en el preescolar tenemos el problema de algún trastorno auditivo visual, pero para nivel preparatoria, para la juventud, ya para el adolescente, se dan otro tipo de trastornos, otro tipo de riesgos, como son el alcoholismo, que aleja, que aparta completamente al joven de la escuela, primeramente de la clase, de su preparación, y tanto que inclusive hasta llegan a desertar, porque muchas veces su vicio o este riesgo los aparta. Entonces, como puedes ver, los maestros de cualquier nivel, debemos estar alerta, porque los trastornos o los riesgos están latentes, están en cualquier momento, a cualquier hora. De hecho, nosotros también estamos sujetos a ese tipo de trastornos, tipo de situaciones, de problemas, de conflictos, que a veces nos pueden apartar de la clase. Por eso es típico en todas las clases, en todas las escuelas, una regla de oro. Maestro, usted es uno cuando entra a la escuela, al aula, y usted es otro cuando sale del aula y está en su casa. Los problemas de su casa, en su casa, y no nos venga a traer aquí a la escuela, aquí con los alumnos, porque pues entonces revolvemos las cosas y se complican las situaciones. Entonces tengamos esa cualidad de cultura general, sin ser expertos en la materia, para más o menos visualizar la gran cantidad de problemas lingüísticos, auditivos, visuales, conductuales, intelectuales, que pueden tener sus alumnos. Excepcionalmente por fortuna, son pocos los que los llegan a tener. De un grupo de 20 quizás son 2 o 3 o 1, y no al revés. De un grupo de 20 son 17, 18, pues tienen algún trastorno, algún problema, y los demás vamos a darle el término normal. En fin, jóvenes y futuros maestros, hay que estar muy alertas y sobre todo entender la importancia de la evolución del ser humano a través de lo que viene siendo las etapas, y aunque los autores, médicos, biólogos, psicólogos nos han puesto de acuerdo, pues ya lo hemos visualizado nosotros a grandes rasgos, como son la niñez, la infancia, la pubertad, la adolescencia, la juventud, lo que es el adulto, la madurez, lo que es después la senectud, la vejez, la ancianidad, la longevidad, etcétera, etcétera. Cada etapa evolutiva de los seres humanos, hombres y mujeres, pues vivimos riesgos, trastornos. Ahora los trastornos se desarrollan en las primeras etapas, pero también pueden darse con el tiempo, con motivo de alguna enfermedad, de algún accidente, y estar, por tanto, a la alerta de esto y saberlo manejar, saberlo tratar. Más que saberlo manejar, tratar, saberlo encauzar, porque no somos expertos ni especialistas. Para el saberlo encauzar, un experto, un especialista, seguramente lo sabrá manejar y lo sabrá mucho mejor llevar a buen término. Un ejemplo típico es que hay muchos niños que dicen la R, y esto pues obviamente trae como consecuencia ya el escarnio, la burla de los compañeros cuando hablan sin pronunciar obviamente la R, y seguramente puede causarle traumas, o situaciones a este niño que ya no va a querer volver a hablar, o que le va a dar pena hablar por la burla, el escarnio de sus compañeros. En fin, jóvenes, analicemos un poquito más todo este tipo de situaciones que pueden complicar la comunicación, y hoy vamos a ver lo que son continuar con las barreras culturales o semánticas, que ya
mencionamos en clase anterior. ¿Qué son las barreras culturales o también llamadas semánticas y que algunos también llaman idiomáticas y que algunos autores inclusive los separan y lo ponen como barreras culturales por un lado, barreras semánticas por otro y barreras idiomáticas por otro? En lo personal me sumo a aquellos que en esencia pues podemos hablar de la misma situación. Las barreras culturales o semánticas o idiomáticas se refieren al idioma o al código, donde las partes de la comunicación o de la educación, en este caso emisor y receptor, educador y educandos, aunque hablan el mismo idioma, en este caso el español, no le dan el mismo significado a las palabras. Así es. Aunque hablamos el mismo idioma que es el español, dado que el alumno o el maestro también hablan el caló, el caliche, la jerigonza o hablan algún dialecto, pensando que estamos y somos nuestros de provincia y estamos en una comunidad, es obvio que las palabras de ellos, una de dos, o son desconocidas o no las entendemos, una de tres, o les damos otro significado. De tal manera que entonces esto va a provocar pues una interferencia, una interrupción en la comunicación y que el lenguaje y que el mensaje no llegue correctamente a las personas. Piensa que a lo mejor algún día te mandan o te vas tú, no sé, al norte, allá a Chihuahua, Sonora, donde tienen una forma muy especial de hablar y donde manejan otro tipo de términos como el vato. Ahí difícilmente hablan de los jóvenes, hablan del vato o los vatos. Ahí difícilmente hablan de los niños, ahí hablan mucho la palabra el huerquillo, el huerco, ¿sí? La troca. Pues súbase a la troca, maestro. Ah, caray, y pues ¿dónde está la troca? Es la troca. Digo, son palabras ya muy comunes que las hemos oído en las películas, pero que hay otras más que no son tan comunes y que de repente al estar en esos lugares, pues nos damos ya seis. Ahora, así como para nosotros hay palabras que no conocemos, ellos a lo mejor también para nosotros que venimos del sur o del centro del país y vamos a empleamos palabras que a lo mejor ellos no son muy usuales, pues también se van a quedar día seis con que qué dijo el maestro o qué es lo que quiere decir esto. En fin, como puedes ver, nuestro idioma muchas veces se convierte en un obstáculo precisamente por este tipo de situaciones que se presentan, a los cuales pues, los autores llaman, los escritores llaman barreras culturales, semánticas o idiomáticas. No necesariamente la provincia, vete con un profesionista, vete con un doctor, por ejemplo, ya te habla que del occipital, que de las cervicales, que el fémur, que la rótula y no sé cuántas cosas más. Y pues a veces ni le entendemos. Y si nos dicen medicamentos, que el picosulfato de sodio, que el ácido, no sé qué tantas cosas, pues como que ahí quedamos de a seis. Entonces es español, los dos hablamos español, pero dada nuestra preparación, tradiciones, costumbres o deformaciones del lenguaje, constituyen una barrera, un obstáculo a la comunicación y nos impiden que el mensaje nos llegue a ambas partes perfectamente bien. Las barreras culturales o semánticas se refieren al idioma código dentro de la comunicación, donde las partes, emisor y receptor, en la educación, el maestro y sus alumnos, aunque hablan el mismo idioma, en este caso hablamos todos el español, muchas veces no damos el mismo significado a las palabras por las siguientes razones. Uno, por las deformaciones o vicios del lenguaje. Suele ser que algunos hablemos, entre otros, la jerga, el argot, el caló, el caliche, y como ya vimos en clase anterior, pues no necesariamente coincide el término que se maneja en estos vicios del lenguaje con el término objetivo o real de las cosas. Dice un alumno pensando que uno conozca, voy a ver a mi torta, pues la haber encargado en la cooperativa y va a ver si ya se la calentaron, ya se la hicieron. Cuando lo que está diciendo, voy a ver a mi novia y no necesariamente voy a ver pues ese antojito, esa forma de comer que tenemos muchos de nosotros. Voy a ver a mi pollo o a mi yopo y pues bueno, si no estamos dados en ese lenguaje,
pues olvídate. Ya hablaremos de lo que es el lenguaje literario. Y en literatura, que utilizan un lenguaje, obviamente el llamado lenguaje literario especial, es español y no entendemos qué nos dice el autor. Porque sus poesías están dichas de tal manera, con un lenguaje tan metafórico, tan exquisito, que aunque es español, difícilmente entendemos el significado de esas palabras y eso que es español. Entonces, como puedes ver, ante esta situación, si yo soy maestro que manda en la provincia, me voy a lugares donde inclusive hablan partes con su dialecto y partes en español, va a ser muy difícil en lo que yo me acostumbro a su dialecto, a sus palabras y eso que son a mis palabras, el proceso de enseñanza, el proceso de comunicación. Entonces, este tipo de situaciones se presentan porque pues los alumnos no todos son del mismo lugar, de la misma zona, no todos están en el mismo nivel y puede tener este tipo de complicaciones en la educación. La otra razón son las tradiciones, las costumbres o hábitos del lugar o del tiempo que nos tocó vivir. Cada tiempo, cada moda, cada generación trae sus propios hábitos, costumbres, formas de expresarse, de moda, de pensar, de sentir. Y no se diga en los lugares. No es lo mismo Oaxaca que Chihuahua, no es lo mismo Sonora que Guerrero. Aunque todo es México, las costumbres, los dialectos, las formas de expresión son completamente diferentes. Y pasarme maestro del norte hacia el sur, es obvio que va a tener quizás por un tiempo y al principio ciertas dificultades en lo que me acostumbro a sus términos y mientras ellos también se acostumbran a mis términos. Y no se diga si nos mandan o si algún día llegamos a ser maestros de provincia, que no es nada denigrante. Es obvio que hay una forma de expresión en un lugar y otra forma de expresión en otro lugar. Y por tradición, por costumbre, por hábito, por lo que usted quiera, manejan sus propios términos, sus propias formas, y no se diga en cuanto a la moda. Recuerdo que cuando era joven, hace mucho tiempo, y aunque no creas alguna vez yo fui joven, empezamos a hablar de la momisa, de la chaviza, ¿sí? De los rucos, de los betabeles, de los vegetales. Y recuerdo que pues mis papás no nos entendían qué era eso de betabeles, de la momisa y cosas por el estilo. Igual ahora con los jóvenes de ahora, con los hip hoperos, con todos ellos, pues también tienen su propia forma de expresión. Y los que ahora ya somos viejos, pues ahora también nos cuesta trabajo tratar de entender qué es lo que nos están diciendo con su forma de expresión, y lo vimos en clase anterior. Y dentro de estas formas de hablar, pues están basados en los lugares, en los tiempos. Las modas no solamente imponen formas de vestir y tipos de música, imponen también formas de hablar, formas de expresarse, formas de decir las cosas. Y obviamente un maestro como tu maestro, pues es ya de edad adulta, tú eres joven, y pues yo traigo mis dialectos, mi forma de expresión, usted también los trae, usted, o muchos de ustedes son de Campeche, son del sur, y por ejemplo en nuestro grupo tengo una compañera de Sonora. Entonces entre Sonora y Campeche, pues es obvio que va a haber muchas palabras que van a manejar de manera diferente o que van a tener propias y que nos va a costar trabajo poder entender a qué se refiere con ese tipo de palabras. Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas bien visualizadas. Máxime si en nuestro grupo, en nuestro salón, en nuestra clase, de repente encontramos que ahí tenemos a un joven que viene de Sonora, un joven que viene de Veracruz, un joven que viene inclusive pues del extranjero, de Guatemala o de Belice o algún lugar donde ellos acostumbran otro tipo de palabras. Vamos a ver, por tanto, esas otras barreras idiomáticas, lingüísticas o también semánticas, como son los modismos, los regionalismos, los extranjerismos, los barbarismos y lo que vienen siendo los pleonasmos. ¿Qué son los modismos? Los modismos son las formas de hablar o términos peculiares de expresión utilizados conforme a una época o tiempo determinado, que dejan de
emplearse, dejan de utilizarse, que pertenecen a una generación y que ya después las demás generaciones difícilmente los llegan a conocer o llegan a saber qué significa. Ejemplo de mis tiempos y tiempos atrás, brillantina, vaselina, laca y Wildrop, que eran las sustancias que utilizamos para peinarnos, para acomodarnos el cabello. Hoy hablamos del gel, pero en mis tiempos la palabra gel ni se conocía ni existía, sino que acostumbramos era justamente esto, brillantina, vaselina, laca y Wildrop. La laca viene siendo el sustituto, o viene siendo lo que hoy viene siendo el spray, para que el copete o el tipo de cabello no se nos moviera o no se nos cayera y se mantuviera firme por muy alto que lo tuviéramos. Tiempos aquellos donde la mujer usaba mucho el fondo, el liguero o el corset. Hoy, si hablamos del fondo, pues difícilmente las niñas, digo con respeto, las jovencitas, usan fondos o conocen lo que es el fondo. De hecho, es una prenda que ya dejó de existir, o al menos creo que ya casi no se usa entre los jóvenes o entre las jovencitas. Y el liguero, pues menos. Medias, pantimedias, tubimedias, no sé cuántas pueden usarse, pero ya el liguero, pues difícilmente llega a utilizar o llega a conocerse qué es el liguero. Los famosos tocadiscos, el LP o long play, el cassette, el bulbo, los bulbos de las televisiones. Hoy el bulbo creo que ya ni existe, ya ni se utiliza, ya no en ningún aparato eléctrico, electrodoméstico se llega a utilizar. Y los jóvenes de estos tiempos difícilmente entenderán qué es un bulbo, qué es un long play, un LP. Las modas también influyen mucho. ¿Y qué tiempos aquellos hablábamos de los pachucos, los rebeldes sin causa, los hippies? O son sustituidos por los darquetos, punquetos, cholos, rockeros, escatos y hijoperos y no sé cuántas cosas más, y lo que está por venir. Entonces cada tiempo, cada época pues es una generación, y cada generación no solamente tiene sus propias modas, sus propios hábitos o costumbres, sino también su propio lenguaje. Y estos lenguajes prevalecen, o estas formas de expresión, durante un tiempo, viene otra generación, otra moda, otras épocas, y cambia completamente todo esto. Es obvio que los niños de ahora, los jóvenes de ahora, pues difícilmente sabrán qué fue la brillantina, la vaselina, qué es el liguero, el tocadisco. No descartamos que uno que otro sí lo sepa, pero son contados, porque obviamente ellos ya manejan otro tipo de términos. Igual que vienen y son de otra época en donde todo esto pues dejó de usarse, dejó de emplearse y se convirtió en lo que es un modismo. Lo mismo, hoy lo que escuchamos de los jóvenes, dentro de 10, 20 años o quizás menos, igual, vendrán nuevas modas, nuevas formas de expresión, nuevas formas de hablar, y los maestros seguiremos todo esto. Ejemplo, yo siempre hablo que empecé a ser maestro y mis primeros alumnos eran de la generación de Timbirich, de Parchís, y que ahora estoy con la generación de los hijoperos. Entonces, ¿cuántas generaciones he tenido si vengo desde los Timbiriches, desde los Parchís, desde todos estos grupos, para después entrar al rock en nuestro idioma, rock en español, con los Caifanes, con la Maldita Vecindad, y así sucesivamente venía evolucionando hasta llegar a lo que hoy se tiene? Y vamos a ver las modas, las formas de vestir y las formas de tratar y de expresarse dentro de los jóvenes, los famosos modismos. Tenemos los regionalismos. Los regionalismos son las formas especiales de hablar en determinados lugares o regiones, bien sea del país o bien sea del mundo. Ejemplo, en algunos lugares, por sus tradiciones, por sus costumbres, hablan del chilpayate o del guacho, para referirse al hijo. O también hablan de la palabra Benjamín para referirse al hijo menor. Hablan del vato en lugar de jóvenes, del huerco, del huerquillo o del potrillo para referirse a los niños, que es muy típico y muy usual allá en el norte, que a los niños no se les diga así niños, sino se les diga potrillos, huerquillos o el huerco.
En algunos lugares del sureste, sobre todo, se habla mucho del itacate. ¿Qué es un itacate? Pues la comida. Llevar la comida, llevar un paquete de comida para el camino. La troca, que es propio del norte, es la camioneta. En Cuba, por ejemplo, a los camiones, al transporte público, aquí llamamos combi, le llamamos microbús, o llamamos metrobús, o mexibús, o cualquier otro nombre. Allá le llaman la guagua. ¿Qué es la guagua? Es el camión de transporte público que lleva a las personas. Entonces imagínate aquí guagua o guau guau, tenemos bien el alarido del perro, pero allá la guagua viene siendo el camión. En España a los perros les dicen chuchos o les dicen, sí les dicen chuchos. Entonces imagínate, aquí estamos dados pues al perro, al can, en cambio ya dicen chuchos. En Perú dicen pollada a las fiestas. Entonces imagínate, te invito a una pollada, aquí entendemos por polla, por pollo a los pollos, es decir, me invitas a una especie de orgía con puros pollos, pues a todo dar, no, pollada, vamos a una fiesta. Y pera, no como aquí peda con D, es borrachera. Aquí hicimos peda, una borrachera, dicen pera, de la fruta o del fruto que conocemos como tú y yo, y es borrachera. En Yucatán y en la zona del sureste, sobre todo en Yucatán, se emplean mucho las palabras como son bomba, bochito, panucho y no sé cuántas cosas más. Entonces, como puedes ver, esto puede complicar el proceso de comunicación. Si yo voy a estas zonas y no estoy muy dado a estos términos, a estas palabras, pues me va a costar trabajo al principio pues poderme comunicar con mis alumnos y viceversa. Si un alumno viene de estos lugares al centro del país donde estos términos no son muy conocidos, también le va a costar trabajo irse acostumbrando, irse amoldando a los términos que se manejan aquí y que se van a cabo. Y estos son algunos pequeños ejemplos, pero ustedes que son de varios lugares, al rato hablaremos para ver qué términos o qué regionalismo me puedes decir, y yo con vergüenza te diré, pues no, nunca he oído hablar o nunca había oído hablar de este término, de esas palabras. Entonces, estos son los regionalismos, que son las formas especiales de hablar en determinados lugares o regiones del país o del mundo. Los modismos son formas especiales de hablar conforme al tiempo, conforme a cierta época, conforme a cierto periodo. Nadie se refieren al tiempo, los modismos. Y los regionalismos, más que al tiempo, se ven al lugar, a la región, a la zona en donde se encuentran lo que vienen siendo las personas, ¿sí? Pero no son los únicos, también tenemos los extranjerismos, que son muy típicos, pero demasiado típicos en las escuelas. El bye bye, el ok, el thank yous y no sé cuántas cosas más, que son típicas en las escuelas. Extranjerismos son palabras que se toman de otros idiomas, principalmente del inglés, para expresarse. O decirlo en español, lo digo en inglés, me doy mi caché, me doy mi catego, me doy mi nivel, al emplear palabras como el ok, típica, clásica, en lugar de sí, está bien, de acuerdo, sin problema, etcétera, no, el ok, el yes, el hello, ¿sí? El hola. Ahora estamos ya muy dados a no decir el entrenador, sino el coach. De hecho, en los programas de televisión, como son la Academia y como son La Voz México, ya no se dice el entrenador, ya se emplea mucho la palabra el coach. El bye bye, ¿sí? El goodbye, el adiós y cosas por el estilo ya también son muy típicas y reitero, clásico en las escuelas, que bueno, ahí quizás no tengamos mucho problema porque pues más o menos creo que desde mis tiempos se han manejado este tipo de extranjerismos y ya casi más bien los tomamos como del español más que del inglés. La clásica frase, la clásica oración, el I love you, el te amo, el te quiero, más bien te amo, típico, clásico en las cartas, en los comentarios, en los recados, en lo que tú quieras. El clásico te amo, te quiero, te adoro, te idolatro. Nunca nos falla el I love you, ¿sí? Los business or not business. Ya también es clásica la palabra esta del business.
es decir, negocios, tratos, acuerdos, los business. Vamos a hacer business. ¿Que a dónde van ahí? No es que vamos a hacer un business. En fin, como puedes ver, esto también nos trae ciertas complicaciones. Ahora, lo digo con respeto, no ofendo, no mal hablo. Una persona de provincia, quizás del sur-sureste, que viene acá al centro del país a dar sus clases, que no descarto también conoce inglés, de repente se encuentra con jóvenes que hablan mucho esto, se expresan mucho por acá, pues puede ser que en un momento determinado pueda traerle ciertas complicaciones, sin mal hablar. El famoso teach o el teacher, para referirnos al maestro, ya es típico, muchas veces el alumno ya no te dice maestro, profesor, docente, catedrático, mentor, educador, sino alguien te dice el teacher. ¿Qué pasó, teacher? ¿Qué pasó, teacher? Entonces, como ves, estamos llenos de estas palabras y me quedo corto porque son muchísimas las que se utilizan dentro de las escuelas, que se manejan dentro de las escuelas y en todas partes. El ballet parking, por ejemplo, el cover, derecho a entrar o el derecho de mesa o el derecho, como se le quiere llamar, al cover, y el famoso ballet parking, el cuidador de coches o el que recibe nuestro coche a la entrada de restaurantes, de hoteles de lujo de cierto nivel. Ya no le decimos el cuidador o algún otro concepto eminentemente español, si le damos su catego a través del English Class, el ballet parking, o lo que viene siendo el cover. Entonces, como ven, los angelismos también están a por mayor en nuestra vida diaria y también, sobre todo, en las escuelas. Tenemos los barbarismos, que son tan bárbaros que por eso llamamos los barbarismos, y perdón por la repetición, pero esto es un barbarismo de bárbaro. Los barbarismos son palabras mal pronunciadas, empleadas o escritas por omitir o agregar letras y que se deforman por emplear mal las letras o las palabras al escribirlas o pronunciarlas. Ejemplos: típico, peor en lugar de peor. Muchos tenemos ese problema de que tenemos esto de decir peor en lugar de peor, el maestro en lugar del maestro, el doctor o el doitor en lugar del doctor. Típico y clásico, el ontoy en lugar de ¿dónde estoy? Ontoy, ontoy, ¿dónde estoy? El ahorita, el ahoritita, cuando lo correcto es el ahorita, no el ahorita, porque ahorita más bien suena como la hora de tiempo y no como el espérame, el ahorita. El ansina, en lugar de esta manera, de esta forma, pues decimos el ansina. El pa' qué, como da mucha flojera decir el para qué, más sencillo, nos ahorramos saliva, nos ahorramos palabras, nos ahorramos aire o aire, decimos pa' qué. Ahí está el aire, el posí, ¿qué es posí? O el posno, posí o posno en lugar de el puesí. El clásico, el aiga, como otro clásico, el rompido, está rompido, no, está roto, pero bueno, se da mucho el rompido en lugar del roto, como el aiga en lugar del haya, el graviel, o el león, o el tigri, o el tigre, el trigue, algo así, el graviel en lugar de Gabriel, la medicina en lugar de medicina. Y los clásicos verbos, que creo que todos alguna vez lo hemos cometido: comiste, dormiste, trabajaste, ¿sí? La S que siempre le ponemos al final: comiste, dormiste, estudiaste, trabajaste. Cuando lo correcto es comiste, dormiste, trabajaste, estudiaste, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los famosos barbarismos. Son palabras mal pronunciadas, mal empleadas o mal escritas, por omitir o agregar letras que deforman por emplear mal las letras o las palabras al escribirlas o pronunciarlas. Ya tenemos una gran cantidad de ejemplos que vamos a cometer o llegamos a llevar a cabo.
y que pues sí con vergüenza pues, las hemos llegado a cometer, bueno, en lo personal, de vez en cuando, pero sí se nos sale el clásico ontoy. Ahí por más que me esfuerzo, en clase siempre les pregunto a los jóvenes, ¿qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Qué horas? No, ¿qué horas son? ¿Sí? Y así por el estilo, ya nuestro hábito de decir estas palabras, como que ya se convirtió en eso, en un mal hábito. Ya que si repetimos en automático y no se diga los pleonasmos. Los pleonasmos o redundancia es el empleo innecesario de palabras dentro de una oración o expresión para decir lo mismo o lo que es lógico. Muchas veces redundamos mucho cuando con una palabra ya lo dijimos, pero todavía tenemos que decir otra palabra o otras palabras que al final son lo mismo o son parte de lo mismo. Ejemplo, súbete para arriba. Con decir súbete es suficiente, pero empleamos palabras innecesarias para arriba, pues ni modo que para abajo. Pero fíjate que esto lo he visualizado y por más que me esfuerzo, solito se me sale. Yo te invito a que lo visualices y vas a que también se nos sale solito. El súbete para arriba, el bájate para abajo, el métete para adentro y salte para afuera. Pues es que no hay de otra, o sea, no podemos decir súbete para abajo o bájate para arriba o métete para afuera o salte para adentro. O sea, con decir súbete ya está dicho todo, pero agregamos palabras innecesarias para decir lo mismo o lo que ya es lógico. Al decir súbete se entiende que es para arriba, no para abajo ni para los lados, súbete. Bájate es lógico que tienes que ir hacia la parte de abajo y no otro más. Pero por alguna razón redundamos. Decimos otras palabras que dicen lo mismo o forman parte de lo mismo y al final son innecesarias dentro de esa oración. Otro más, te estoy mirando, con eso es suficiente, te estoy mirando, pero todavía le agregamos las palabras innecesarias, te estoy mirando con los ojos, pues es la única forma de mirarte. Digamos, si te estoy mirando con las orejas, estoy mirando con la nariz, estoy mirando con la boca, te estoy mirando con los ojos, es innecesario, absurdo, ilógico y se presta solamente a burla, risa, es decir, te estoy mirando, pues ¿con qué otra cosa más me vas a mirar? ¿Sí? Te estoy mirando con los ojos. Otro más, igual de peor, ¿lo ves? ¿Qué más de peor? Cállate la boca. Con decirle cállate, se acabó. Ni modo que cállate la nariz, cállate los ojos, cállate los oídos. Simplemente el único sentido que tenemos, u órgano que tenemos para hablar, pues es la boca. Entonces decir cállate, no es necesario redundar o utilizar palabras innecesarias que al final vienen a decir lo mismo o complementar lo que por lógica se entiende o se sobreentiende. Cállate, se acabó. Cállate en la boca, ya es un pleonasmo. El de los policías, oríllate a la orilla. Con decir oríllate, se acabó. No tenemos que redundar, ser ilógicos, agregarle oríllate a la orilla. O el otro clásico, el carro negro oscuro. Pues que yo sepa, no hay negro claro, negro intermedio. Simplemente el negro pues, es oscuro por naturaleza o es un color de estas características. Es decir, que el negro oscuro, el carro negro oscuro, pues al decir negro, que es el color más oscuro que puede haber, resulta innecesario, absurdo, decir el carro negro oscuro. Con decir negro, se acabó. En fin, son varias deformaciones, varios vicios que por lo que tú quieras, por falta de educación, por impreparación, por costumbre, tradición, a veces es el educando, a veces es el educador. Quizás se justifique en el educando, porque supongo que él está en ese proceso de enseñanza-aprendizaje de mejorar, pero que difícilmente podemos justificar es el educador.
Cuando le dijiste siempre con propiedad, no es ser un chavo ruco que se quiera ajustar a los chavos, que quiera manejar el mismo idioma para sentirse que lo aceptan, que está ahí. No, supone que vamos a la escuela para perfeccionar, para corregir esos malos hábitos. Ahora, yo una persona que les digo a los alumnos, dejen de hablar, no, sigan hablando caló, caliche, jerigonza, pero sepan el lugar en donde lo van a hablar. Sepan saber en qué lugar van a hablar así. ¿Tú crees que yo no digo groserías? ¿Tú crees que no yo también digo albures? ¿O también me gusta el calor, me gusta eso? Claro, pero lo menos que debo de hacer, salvo que esté explicando una clase, es hacerlo en una escuela. Y eso no se llama hipocresía, eso no es falsedad. Es saber entender el lugar donde yo me encuentro. Estoy con mi amigo el Patas, el Manotas, pues vengan los ajos y los cebollas y los recordatorios del 10 de mayo, y hijo de tu quién sabe qué, y cómo andas hijo de la quién sabe qué tanto, correcto. Porque es el lugar y las personas con las cuales desde infancia así nos hemos tratado. Pero decir ese tipo de palabras en mi casa o en la casa de mis padres y delante de mis padres, pues no. O decirlo en la escuela delante de los maestros, pues menos. Entonces, ¿para qué carajos vamos a la escuela? Es como, ¿quieres tomar? Bueno, pues toma. Pero hay lugares donde debes de tomar y hay lugares donde no debes de tomar. No soy ningún puritano, yo también tomo, pero no voy a llegar un día a la escuela en estado ebrio, oliendo alcohol o haciendo desfiguros. Lo más tonto, lo más absurdo es llegar a una escuela en estado ebrio. Pero hay lugares donde puedo estar y no hay ningún problema. Entonces hay que saber los lugares, y esto no es hipocresía, no es doble cara, es saber el lugar, las personas con quienes hablamos y cómo nos debemos de comportar. Si yo aquí en la escuela tengo una conducta, una forma de ser, ya en el barrio con la banda, con mis cuates, los viejitos, los rucos, empleo otro idioma, eso no es hipocresía. Porque una cosa son mis alumnos y otra cosa son mi bandota de viejitos, de abuelitos como yo, donde obviamente el hijo de tu quién sabe qué y no sé qué tantas cosas, pues son típicas, son clásicas. Bueno, jóvenes, hoy nada más tenemos una videoclase porque hoy tenemos examen, tenemos Zoom, así de que los dejo, nos vemos al ratito ya en Zoom para platicar sobre esto, los regionalismos. Quiero que me den muchos ejemplos porque aquí tengo alumnos que son de varios estados de la República. Quiero que me digan cómo, qué palabras utilizan fuera de las que yo te he mencionado. Ilustra al maestro, enséñale al maestro, dale conocimientos al maestro. Sale, jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom.